El camino más fácil hacia la iluminación. Es posible alcanzar la iluminación sin depender de dogmas, creencias o rituales complejos. ¿Qué pasaría si te dijera que el camino hacia la iluminación podría ser mucho más sencillo de lo que piensas, basado en algo tan simple como sentarse en silencio y simplemente ser? En este video exploraremos el Zen, una vía de iluminación que ha capturado la atención de millones de personas a lo largo de la historia y que, a pesar de su simplicidad, es un camino profundo, desafiante y transformador. Hoy viajaremos a través de los orígenes del Zen, su desarrollo en China y Japón, su filosofía única y, por supuesto, la clave para entenderlo: la práctica de la meditación. Si alguna vez te has sentido atrapado por las expectativas del mundo moderno, buscando una respuesta rápida y sencilla al sufrimiento humano, el Zen podría ofrecerte una nueva forma de mirar la vida. No es un camino fácil ni rápido, pero en su aparente simplicidad se esconde una sabiduría milenaria que podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el mundo y a ti mismo. Acompáñame en este viaje hacia la iluminación y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando temas como este. Y por supuesto, si tienes alguna reflexión, no dudes en dejarla en los comentarios. El origen del Zen y sus primeros pasos. Para entender el Zen, debemos retroceder miles de años en la historia. La raíz del Zen está en el budismo, que surgió alrededor del siglo VI a.C. en la India con la figura de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. A lo largo de su vida, Buda buscó respuestas a las grandes preguntas de la existencia humana. ¿Por qué sufrimos? ¿Es posible escapar del sufrimiento? Y tal vez la pregunta más profunda: ¿qué es la verdadera naturaleza de la realidad? Su descubrimiento, lo que conocemos como la iluminación o el despertar, es la base de todo el budismo. El budismo se difundió por Asia, pero fue en China donde comenzó a tomar una forma diferente, fusionándose con el taoísmo. El taoísmo, con su enfoque en la simplicidad, el fluir con la naturaleza y el rechazo de las estructuras rígidas, complementaba de manera natural los principios budistas. Así es como nacieron las primeras ideas del Zen, que significa literalmente meditación en chino. Sin embargo, el Zen no fue un desarrollo lineal. Fue el monje indio Bodhidharma quien, alrededor del siglo VI, llevó el budismo a China y estableció una línea de transmisión directa de la enseñanza, la práctica de la meditación, Zazen, como la forma más directa de alcanzar la iluminación. El Zen, desde sus orígenes, rompió con las enseñanzas budistas tradicionales al rechazar los textos y las escrituras como medios para alcanzar el despertar. En lugar de ello, se enfocó en la experiencia directa a través de la práctica. Bodhidharma enseñó que la iluminación no dependía de conocer la doctrina o de estudiar textos antiguos, sino de experimentar la realidad tal como es, en el momento presente, sin las distorsiones del pensamiento conceptual. Este enfoque desafiante y radical se consolidó en Japón en el siglo XIII, con la figura de Dogen Zenji. Dogen, uno de los más grandes maestros Zen japoneses, fue el responsable de traer el Zen de China a Japón, donde lo estableció como una corriente religiosa seria y profunda. Dogen entendió que el Zen debía ser accesible a todos, no solo a los monjes, y desarrolló una serie de enseñanzas que rescataban la simplicidad de la práctica, con un énfasis especial en la meditación Zazen. Para él, Zazen no era solo una práctica, sino una manifestación del despertar mismo. En su famosa obra Shobogenzo, Dogen escribió que el acto de sentarse en meditación es, en sí mismo, la iluminación. Esta idea resulta fundamental para entender el Zen. La iluminación no es algo que se alcanza en un futuro, sino algo que se experimenta en el presente, en cada momento. La meditación Zazen, por tanto, no es un medio para llegar a algún fin, sino el fin en sí mismo. El camino hacia la iluminación en el Zen es un viaje que no busca transformar al practicante, sino simplemente despojarlo de las ilusiones que lo separan de su verdadera naturaleza. Te invito a reflexionar sobre esta primera parte. ¿Alguna vez has considerado que la meditación podría ser el medio más directo para alcanzar la iluminación? En este sentido,
El Zen nos invita a cuestionar nuestras expectativas y nuestras búsquedas constantes de respuestas, recordándonos que la verdad está siempre frente a nosotros, esperando a ser reconocida en el aquí y ahora. La filosofía Zen y el rechazo de los dogmas. En la práctica del Zen, lo que verdaderamente se pone en juego es nuestra relación con el ego. Para comprender mejor este aspecto, es necesario profundizar en la filosofía Zen, que rechaza categóricamente las estructuras dogmáticas, que son tan comunes en otras tradiciones espirituales. Mientras que muchas religiones están basadas en creencias, rituales y reglas a seguir, el Zen propone un enfoque radicalmente distinto. No hay dogmas ni doctrinas rígidas que seguir. La verdadera enseñanza no se encuentra en los libros, sino en la experiencia directa del practicante. De hecho, el Zen a menudo se describe como una antirreligión. Aunque sus raíces están en el budismo, esta corriente niega la necesidad de interpretar textos sagrados o seguir rituales complicados. A diferencia del cristianismo, el islam, o incluso el budismo tibetano, que cuentan con doctrinas muy claras y rituales estrictos, el Zen enfatiza la simplicidad, la experiencia personal, el vacío y el desapego del ego. Lo que diferencia al Zen de otras filosofías espirituales es su visión sobre el ego. El ego, entendido como la identificación con el yo o mí en la vida cotidiana, es considerado por el Zen como una ilusión. En el Zen se dice que el ego es solo una construcción mental, una proyección de nuestra mente que nos separa de la realidad tal como es. Esta visión está profundamente influenciada por el pensamiento taoísta, que también hace hincapié en la naturaleza ilusoria de las categorías conceptuales y las identidades fijas. Para los practicantes de Zen, la meditación Zazen se convierte en una herramienta poderosa para disolver el ego. En la práctica del Zazen, el cuerpo se sienta de manera erguida, con la mente enfocada en el momento presente, sin aferrarse a pensamientos, emociones o sensaciones. La idea es experimentar directamente el aquí y ahora, sin las interferencias del pensamiento conceptual. En este estado de quietud, se dice que el ego comienza a disolverse, y lo que queda es una conciencia pura, una mente sin ataduras, que experimenta la realidad tal como es, sin distorsiones. Este proceso no es fácil, y es por eso que el Zen es considerado un camino desafiante. Para comprender cómo funciona este desapego del ego, necesitamos entender algunos de los conceptos clave en la filosofía Zen. Uno de los más importantes es el Mu, Bu, que puede traducirse como vacío o nada. El vacío en el Zen no es un vacío vacío, sino un espacio lleno de potencial, un campo sin restricciones donde todo es posible. Este vacío no es algo negativo, como el vacío existencial que muchos experimentan en la vida cotidiana, sino una apertura a la totalidad de la vida. Al practicar el Zen, uno empieza a darse cuenta de que las cosas no tienen una identidad fija. Los objetos, las personas y las situaciones no son intrínsecamente buenos o malos, sino que dependen de cómo los percibimos. Esta comprensión es liberadora, ya que nos permite experimentar la vida sin la constante lucha interna por definir y categorizar todo lo que percibimos. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestras opiniones y prejuicios, podemos experimentar una conexión más profunda con la realidad tal como es, sin filtros mentales que distorsionen nuestra percepción. Este concepto del vacío está intrínsecamente relacionado con otro principio fundamental del Zen, el ser y el no ser. En el Zen, se entiende que lo que conocemos como el ser es solo una manifestación temporal de la realidad, que está en constante cambio. Todo lo que vemos, tocamos y experimentamos es parte de un flujo dinámico de energía y conciencia. El no ser, por otro lado, no debe ser entendido como la ausencia de ser, sino como la esencia que subyace a todas las formas. Es el fundamento en el que todo se manifiesta, un estado de pura potencialidad. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más profundas del Zen. La iluminación no es algo que se alcanza al final del camino, sino algo que se reconoce en cada momento. La iluminación no es un estado futuro, un lugar al que debemos llegar. En realidad, la iluminación está disponible en cada instante. Es una experiencia directa de la realidad tal como es, sin las distorsiones del ego y del pensamiento conceptual. Para ilustrar esta idea,
podemos recurrir a los koans, que son uno de los recursos más característicos del Zen. Los koans son paradojas o preguntas que no tienen una respuesta lógica, diseñadas para interrumpir el pensamiento racional y llevar al practicante a una experiencia directa del presente. Uno de los koans más famosos es el siguiente: ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Esta pregunta no tiene una respuesta racional, pero al reflexionar sobre ella, el practicante es llevado a un estado de atención plena y de apertura mental que lo conecta con el momento presente de una forma profundamente transformadora. Los koans son herramientas poderosas porque nos obligan a dejar de lado nuestra tendencia a resolver todo con la razón y el intelecto. En lugar de tratar de encontrar una respuesta lógica, el practicante de Zen debe simplemente experimentar la pregunta, vivirla, y de alguna manera, la pregunta misma lo llevará al despertar. Este enfoque también se refleja en la vida cotidiana del practicante de Zen, donde se busca vivir con atención plena, sin apego a los resultados o expectativas. El Zen no solo se practica en el Zafu, cojín de meditación, sino en todas las acciones cotidianas, desde comer hasta caminar o trabajar. La meditación no es algo que se haga solo en un templo o en un espacio dedicado, sino que es una actitud que se lleva a cada momento de la vida. Esta integración del Zen en la vida diaria es lo que le da su carácter único y profundamente liberador. A lo largo de la historia, los maestros Zen han enfatizado que la verdadera iluminación no es algo que se pueda obtener en el futuro, sino algo que se debe reconocer en cada momento presente. En las palabras de Dogen Zenji, la iluminación es el mismo acto de sentarse. No es algo separado de nuestra experiencia diaria, sino algo que se encuentra en la misma acción de vivir con plena conciencia. Por supuesto, el camino hacia el despertar no es fácil. En un mundo lleno de distracciones, preocupaciones y deseos, la práctica del Zen requiere disciplina y dedicación. El Zen nos desafía a vivir de manera simple, sin las cargas mentales que normalmente arrastramos. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, nuestras expectativas y nuestras ideas preconcebidas, y a abrazar lo que es, tal como es, sin adornos ni expectativas. Pero lo más fascinante del Zen es que, a pesar de su exigencia, no es un camino que implique sufrimiento o lucha. Al contrario, es un camino hacia la libertad, la paz y la claridad mental. Es un camino que nos invita a vivir sin las restricciones del ego y a experimentar la vida tal como se nos presenta, con todos sus altibajos, sin aferrarnos a nada. Este enfoque radicalmente diferente hacia la vida es lo que hace del Zen una vía tan poderosa hacia la iluminación. No es un camino fácil ni cómodo, pero es, sin lugar a dudas, un camino directo, claro y profundo. La práctica del Zazen y la iluminación en el aquí y ahora. Ahora que hemos comprendido un poco más sobre la filosofía fundamental del Zen, es el momento de abordar la práctica central que lo sustenta. Zazen. En términos simples, Zazen es la meditación sentada, la técnica principal a través de la cual los practicantes Zen buscan llegar a la iluminación. Pero no se trata solo de sentarse. Zazen es mucho más que eso. Es un acto de total entrega al presente, de rendirse completamente al momento, sin intentar cambiar nada de lo que está ocurriendo. Para entender cómo funciona Zazen, es importante primero hablar sobre el aquí y ahora, un concepto que es clave en la práctica Zen. En la vida cotidiana, estamos constantemente atrapados en los pensamientos acerca del pasado o del futuro. Nos quejamos del ayer, nos preocupamos por el mañana, y esto nos impide experimentar el presente tal como es. En Zazen, sin embargo, la meta no es alejarse de los pensamientos, sino dejar que estos surjan y se disipen sin identificarnos con ellos. Este proceso de observación del pensamiento sin apego es lo que permite que el practicante se acerque a un estado de pureza mental, o lo que los Zen llaman vacío, o Miu. El acto de sentarse en Zazen puede parecer simple, pero la realidad es que, para quienes lo practican, es un desafío constante. La mente tiende a divagar, a escapar hacia recuerdos, expectativas, miedos y deseos. Sin embargo, el Zen no se trata de controlar la mente o de erradicar los pensamientos, sino de aprender a verlos sin involucrarse con ellos.
El meditador se sienta con una postura firme, como si fuera una roca, pero con la mente abierta y receptiva, sin juzgar lo que llega a su conciencia. Esta idea de simplemente ser es completamente diferente a lo que la mayoría de las tradiciones espirituales enseñan. En el cristianismo, por ejemplo, se puede esperar una relación personal con Dios, un acto de oración o petición constante. En el hinduismo, se habla de la iluminación como un logro que implica una purificación del alma a través de sacrificios y devoción. Sin embargo, el Zen rechaza todo eso, porque entiende que la iluminación no es algo que se pueda alcanzar o lograr, sino algo que ya está aquí, en el mismo momento en que dejamos de resistirnos. Durante la práctica de Zazen, la atención se centra en la respiración. La respiración profunda, lenta y natural es la puerta al momento presente. A medida que la mente se calma, el meditador comienza a experimentar un espacio interior de paz y claridad, un espacio donde los pensamientos y las emociones no tienen poder. Sin embargo, este estado no es permanente, ya que la mente sigue siendo dinámica y propensa a distraerse. En lugar de verlo como un fracaso, el Zen enseña que cada vez que regresamos al momento presente, estamos un paso más cerca de la comprensión profunda. El maestro Zen, como Dogen, entendía que la meditación era tanto un medio como un fin. En su obra más famosa, Shobogenzo, Dogen escribe que la práctica es el despertar. En otras palabras, la práctica misma de Zazen es iluminación. No hay necesidad de esperar a que llegue algo desde el exterior, ya que el proceso de meditar con atención plena ya nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. De hecho, el Zen no solo se practica en el Kohin, sino que se extiende a todas las actividades diarias, desde comer hasta caminar. Todo lo que hacemos puede convertirse en una práctica de mindfulness, un acto de plena atención que nos lleva a experimentar la vida tal como es. Esta integración del Zen en la vida cotidiana es una de sus características más fascinantes. Los antiguos maestros Zen no veían la meditación como una práctica separada de la vida diaria, sino como una forma de vivir en el mundo. La práctica de Zazen no está reservada para un lugar sagrado o un templo, sino que puede llevarse a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar. La iluminación no es un evento puntual, sino una forma de estar presente en cada momento. Los grandes maestros Zen, como Suzuki Roshi, enseñaban que cada acción, no importa cuán mundana o trivial sea, es una oportunidad para experimentar la realidad tal como es. Desde lavar los platos hasta barrer el suelo, cada momento puede ser un acto de profunda atención y conciencia. El maestro Zen también enfatiza la importancia de no buscar resultados. Esto es algo radical en comparación con muchas otras prácticas espirituales o de desarrollo personal. En la sociedad moderna, estamos acostumbrados a perseguir metas y obtener recompensas, ya sea en el ámbito laboral, personal o incluso espiritual. Pero el Zen nos invita a dejar de lado esa mentalidad de lograr. En lugar de buscar la iluminación como un objetivo a alcanzar, el Zen nos invita a reconocer que, en realidad, ya estamos completos tal como somos. La iluminación no es un estado que se alcanza al final de un largo camino, sino una experiencia que surge cuando dejamos de aferrarnos a nuestras expectativas y dejamos ir el deseo de convertirnos en algo mejor. Este desapego del deseo es otra piedra angular del Zen. En el mundo moderno, estamos bombardeados constantemente por mensajes que nos dicen que necesitamos más dinero, más éxito, más conocimiento, más espiritualidad. Este más se convierte en una carrera interminable que solo conduce a la insatisfacción y la frustración. El Zen, por el contrario, nos invita a ver la abundancia del momento presente. Nos invita a descubrir la paz y la felicidad en lo que ya tenemos, en lugar de perseguir algo que está siempre fuera de nuestro alcance. El verdadero despertar llega cuando dejamos ir el deseo y simplemente nos rendimos a lo que es. Una de las formas más claras en que esto se manifiesta es a través del uso de koans. Los koans no solo son herramientas de meditación, sino que nos invitan a dejar de lado la lógica y la razón, para entrar en un estado de mente abierta y receptiva. Los koans, como la famosa pregunta, ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo?, no tienen una respuesta lógica.
Son, en realidad, herramientas para disolver la mente racional y abrir la puerta a una comprensión más profunda, que solo se puede experimentar a través del corazón, no a través del intelecto. Al enfrentarnos a un koan, el meditador es invitado a mirar más allá de las construcciones mentales y ver la realidad tal como es, sin las distorsiones de nuestros pensamientos y expectativas. Es en este proceso de rendirse al momento presente, sin intentar controlarlo o manipularlo, que se produce el verdadero despertar. Además, el Zen también tiene una relación muy estrecha con el arte, especialmente en la ceremonia del té y la jardinería Zen. Estos dos aspectos del Zen no son solo actividades estéticas, sino prácticas profundamente espirituales que nos enseñan a estar presentes en el momento. La ceremonia del té, por ejemplo, es una danza de atención plena, en la que cada movimiento, cada gesto, está lleno de significado. Al igual que en la meditación, lo importante no es el resultado, sino la actitud con la que se realiza la acción. La ceremonia del té nos invita a descubrir la belleza y la plenitud del momento, en lo más simple. La jardinería Zen, por su parte, refleja la idea de que la iluminación se encuentra en la sencillez. Los jardines de piedras y arena son cuidadosamente diseñados para reflejar la armonía de la naturaleza. Estos jardines son una metáfora de nuestra mente, un espacio que debe ser cuidado con atención y sin sobrecargarlo. A través de la práctica de la jardinería Zen, se nos recuerda que la vida es algo que fluye constantemente y que debemos ser capaces de adaptarnos a su ritmo sin intentar forzarla o controlarla. El Zen como camino hacia el despertar y la experiencia directa. En el Zen, todo se reduce a un concepto fundamental: la experiencia directa de la realidad. A menudo, estamos atrapados en las construcciones mentales que hemos creado sobre cómo deberían ser las cosas. En lugar de experimentar la vida tal como es, nos aferramos a ideas preconcebidas y juicios que distorsionan nuestra percepción. El Zen nos invita a soltar esas ideas, a abandonar la necesidad de entender todo de manera lógica y racional, y a vivir cada momento con una mente abierta, libre de conceptos. Esta es la verdadera esencia del Satori o despertar. No es un conocimiento intelectual, sino una experiencia profunda y transformadora de la realidad. El despertar del Zen no es un futuro, es un presente. En muchos sistemas de creencias, la iluminación o el despertar se perciben como un destino futuro que se alcanza después de un largo esfuerzo. Se asume que hay un momento culminante en el que se alcanzará la paz perfecta o el conocimiento absoluto. Sin embargo, en el Zen, la iluminación no es algo a alcanzar en el futuro. Es una realización instantánea, una comprensión directa que ocurre en cualquier momento de nuestra vida. El despertar no es una meta, sino una práctica constante que se manifiesta en cada instante. La iluminación, por lo tanto, no es un estado que se debe alcanzar al final de un largo viaje, sino que es una revelación que puede ocurrir en cualquier momento, incluso en lo más cotidiano. Lo que debemos hacer es dejar de buscarla. Este es uno de los grandes malentendidos de la espiritualidad contemporánea. Creemos que la iluminación es algo distante, que requiere de años de esfuerzo y sacrificios. Pero el Zen enseña que la iluminación está disponible en cada instante, cuando estamos completamente presentes en lo que hacemos. La iluminación no es algo que se consigue, sino algo que se reconoce. Esto puede parecer una paradoja, ya que en muchas tradiciones espirituales, el despertar se asocia con el final de un proceso arduo. En el Zen, sin embargo, el despertar puede ocurrir cuando menos lo esperas, en medio de la actividad más mundana o incluso en el acto más sencillo de meditar. El Zen no se trata de alcanzar una meta espiritual lejana, sino de ver la realidad tal como es, sin las distorsiones del pensamiento conceptual. La mente de principiante es otro de los conceptos importantes en el Zen, y está estrechamente relacionado con esta idea. Es la mente abierta, curiosa, libre de prejuicios, que no asume que ya sabe cómo son las cosas. Practicar el Zen implica recuperar esta mente de principiante, una mente que ve el mundo con frescura y sin la carga de nuestras experiencias pasadas. El Zen nos invita a acercarnos a la vida de una forma radicalmente nueva, a dejar ir las ideas preconcebidas y las expectativas,
y a ver las cosas tal como son, sin filtros. Este es el verdadero sentido de la meditación Zen, un acto de desapego y presencia. Cada vez que nos sentamos a meditar, no estamos tratando de alcanzar algo, sino simplemente de ser conscientes de lo que está sucediendo. Zazen nos permite experimentar el mundo en su pureza, sin las intervenciones de la mente y el ego. El rol de los maestros Zen y los koans en el camino hacia la iluminación. Los maestros Zen juegan un papel crucial en la práctica del camino, pero no como líderes espirituales tradicionales que te dicen lo que debes hacer. En lugar de proporcionar respuestas o enseñanzas dogmáticas, los maestros Zen te empujan a una comprensión directa e inmediata a través de sus métodos provocativos y a veces desconcertantes. Los maestros Zen no buscan hacer que el estudiante se conformee con una enseñanza, sino que lo desafían a romper los límites de su pensamiento racional y abrirse a una experiencia más profunda y directa. Uno de los métodos más sorprendentes y poderosos que usan los maestros Zen son los koans. Los koans no son preguntas ordinarias, sino que son paradojas o acertijos que no pueden resolverse con el razonamiento lógico. Su propósito es interrumpir el flujo de pensamiento normal y permitir que la mente se libere de sus categorías predefinidas. Los koans son herramientas de despertar porque desafían nuestra mente racional y nos obligan a mirar más allá de las dualidades, de los límites conceptuales, y entrar en un espacio de presencia pura. Por ejemplo, uno de los koans más conocidos es: si un árbol cae en el bosque y nadie está allí para oírlo, ¿hace ruido? La mente racional intentará resolver esta pregunta y encontrar una respuesta lógica, pero en el Zen, el objetivo no es resolverla, sino experimentar la irrelevancia de la respuesta. La verdadera enseñanza no está en la respuesta, sino en el proceso de estar presente con la paradoja, con el misterio. El koan no tiene una solución lógica, pero nos lleva a una experiencia directa del misterio de la vida. Otro koan famoso es: ¿qué es el sonido de una mano aplaudiendo? Este tipo de preguntas no tiene una respuesta clara, y eso es exactamente lo que el practicante debe aprender a aceptar. No todo puede resolverse con lógica, y la experiencia espiritual no puede ser alcanzada a través del razonamiento. La iluminación en el Zen es más bien una experiencia directa e inmediata del momento presente, donde el pensamiento y la razón ya no son suficientes para capturar la realidad. La iluminación es un despertar a lo que está más allá de las palabras y los conceptos. La enseñanza de un maestro Zen, entonces, es similar a la de un guía que no te dice por dónde caminar, sino que te empuja a encontrar tu propio camino. Este es uno de los principios fundamentales del Zen. La experiencia directa es la única enseñanza real. La integración del Zen en la vida cotidiana. Una de las ideas más transformadoras del Zen es su énfasis en integrar la práctica espiritual en la vida cotidiana. Muchos de nosotros solemos separar la espiritualidad de la vida diaria, viendo la práctica de la meditación como algo que solo se hace en un espacio sagrado o en momentos especiales de retiro. Sin embargo, el Zen enseña que cada momento es sagrado. No hay distinción entre lo espiritual y lo mundano. Toda acción, desde la meditación hasta la simple tarea de barrer el suelo, puede ser una oportunidad para experimentar el despertar. Este concepto se conoce como vida como práctica. En el Zen, no se trata solo de meditar en el cojín, sino de llevar esa atención plena y esa presencia a todas las actividades cotidianas. Desde la cocina hasta el trabajo, pasando por el caminar o el comer, cada acción puede ser una oportunidad para practicar la meditación. Al hacer esto, comenzamos a ver la vida con nuevos ojos, sin los juicios y las expectativas que normalmente imponemos. Comenzamos a vivir cada momento con plena conciencia, lo que nos permite experimentar una paz profunda incluso en medio de las tareas más comunes. La ceremonia del té y la jardinería Zen. Ejemplos de vida como práctica. Un ejemplo claro de cómo el Zen se integra en la vida diaria se puede ver en la ceremonia del té, una de las prácticas más emblemáticas del Zen japonés. La ceremonia del té no es solo un ritual de preparar y servir té, sino una profunda práctica de atención plena, de estar completamente presente en cada acción. Cada movimiento, cada gesto,
Cada pequeño detalle es realizado con máxima atención y respeto. La ceremonia del té no se trata de beber té, sino de estar completamente presente en cada paso del proceso. Este acto simple se convierte en un vehículo para la meditación y el despertar, un recordatorio de que incluso en las actividades más cotidianas podemos experimentar la espiritualidad de una manera profunda. Otro ejemplo de cómo el Zen se integra en la vida cotidiana es a través de la jardinería Zen, en particular los jardines de rocas o jardines secos. Estos jardines son un símbolo de la relación entre el Zen y la naturaleza. El jardín Zen es un espacio cuidadosamente diseñado, pero no se trata de crear una imagen perfecta o de lograr un objetivo estético. Al contrario, el jardín Zen busca reflejar la fluidez y la impermanencia de la vida, mientras invita al meditador a ser consciente del presente. Cada roca, cada grano de arena, tiene un propósito y es colocado con atención plena, no para crear una imagen idealizada, sino para reflejar la naturaleza transitoria y vacía de todas las cosas. La jardinería Zen, al igual que la ceremonia del té, nos recuerda que todo es impermanente y que cada acción, por pequeña que sea, puede ser una forma de meditación si se realiza con plena atención y conciencia. El camino hacia la iluminación. Vivir con plena conciencia. Al concluir nuestro viaje por la enseñanza Zen, llegamos a una verdad fundamental. La iluminación no es un estado permanente de éxtasis o sabiduría inalcanzable. El despertar es simplemente la capacidad de estar plenamente presente en cada momento, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. El Zen no nos lleva a un lugar distante, nos invita a volver a lo esencial, a la experiencia directa y cruda de la vida tal como es. La práctica del Zen, entonces, se convierte en una forma de ser, no algo que hacemos en momentos específicos del día. Cada respiración, cada acción, cada palabra pronunciada, tiene el potencial de ser un acto de iluminación. En la vida cotidiana, podemos vivir con plena conciencia, recordando que la iluminación no se encuentra en el futuro, sino en el presente, en cada experiencia vivida en su total sencillez. La filosofía del Zen y la naturaleza del ego. Uno de los conceptos más profundos del Zen es la naturaleza ilusoria del ego. En la mayoría de las tradiciones espirituales, el ego es visto como el enemigo de la iluminación. Es esa parte de nuestra mente que se identifica con las etiquetas, los roles, las posesiones y las creencias, que construye una identidad sólida y separada del resto del universo. Pero el Zen enseña que esta identidad egoica es una ilusión, un constructo mental que nos aleja de la experiencia directa de la realidad. A través de la meditación y la práctica diaria, el Zen nos invita a dejar de lado esta falsa identificación. Al liberarnos del ego, podemos ver la vida tal como es, sin las distorsiones que nos impone nuestra mente. El ego no es real, y la iluminación consiste en ver esa ilusión y dejarla ir. Este proceso no es fácil, y no ocurre de manera instantánea, pero es el camino hacia la verdadera libertad. La iluminación es un despertar al hecho de que no somos lo que creemos que somos. Somos una parte del todo, y nuestra existencia es transitoria, interconectada y vacía de sustancia propia. La práctica diaria. La esencia del Zen. El Zen no es una práctica que se limita al zazen o a la meditación formal. Es un camino que se extiende a toda la vida. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, el Zen nos invita a estar presentes en todo lo que hacemos, incluso las tareas más simples, como lavar los platos, caminar por la calle o tomar un café, pueden convertirse en momentos de plena conciencia. La verdadera clave del Zen está en la práctica diaria y en la atención plena que cultivamos en cada momento. A medida que practicamos más, comenzamos a ver la vida con una nueva perspectiva. Nos damos cuenta de que no necesitamos nada más que lo que ya está aquí. Vivir con atención plena es darse cuenta de que no hay nada que se nos escape, que no hay nada que nos falte, y que la iluminación no está en algún punto distante, sino que está aquí mismo, en cada momento de nuestra vida. La iluminación. Vivir sin esperar nada. La iluminación no es algo que se busca, sino algo que se descubre cuando dejamos de buscarla. En el Zen, el camino fácil hacia la iluminación
es precisamente este: dejar de buscar respuestas fuera de nosotros mismos, soltar el afán por alcanzar algo más grande y simplemente estar presentes con lo que ya tenemos. La verdadera libertad proviene de la aceptación de lo que es, sin tratar de cambiarlo ni controlarlo. El Zen no nos dice qué hacer con nuestras vidas, ni nos ofrece promesas de un destino mejor. En cambio, nos invita a ser quienes somos, exactamente donde estamos, con todo lo que tenemos. La iluminación es la aceptación plena del aquí y ahora. Es el reconocimiento de que la paz no está en algún futuro distante, sino en el presente, en el simple acto de respirar, estar y vivir con total conciencia. Un camino personal, único e infinito. A medida que nos acercamos al final de este viaje a través del Zen, es importante recordar que este camino no tiene un final definitivo. El Zen no busca darnos una meta que alcanzar, sino una forma de estar presentes con todo lo que surge. A través de la práctica, podemos experimentar momentos de claridad, paz y comprensión, pero siempre es un camino en constante evolución. La vida misma es el Zen. Cada instante tiene el potencial de ser iluminado si estamos dispuestos a dejar de lado nuestras ideas preconcebidas y simplemente ser testigos de lo que está ocurriendo. El Zen no es una técnica que se domina, sino una forma de vivir que se incorpora en cada aspecto de nuestra existencia. La iluminación, entonces, es algo que no se puede separar de nuestra vida cotidiana. No necesitamos alejarnos del mundo para encontrarla, ni esperar a tener una experiencia trascendental. La iluminación es la capacidad de estar profundamente presentes en todo lo que hacemos, sin importar lo sencillo o mundano que sea. Vivir de manera zen es una invitación a la presencia, a la simplicidad y a la experiencia directa de la vida. El llamado a la acción. Vive el Zen. Hoy, ahora que has recorrido este viaje hacia la comprensión del Zen, te invito a integrar estos principios en tu vida diaria. La iluminación no es un concepto lejano ni místico, sino algo que se vive en cada momento. Empieza con pequeñas acciones de presencia plena, incluso en lo más sencillo. Si aún no lo has hecho, te invito a meditar, aunque sea unos minutos al día. Encuentra el Zen en lo cotidiano y experimenta el poder transformador de vivir con conciencia. Si este contenido te ha tocado de alguna manera y sientes que puede ayudar a otros, te invito a darle me gusta a este video. Deja tus pensamientos y reflexiones en los comentarios, porque tus experiencias pueden enriquecer a toda nuestra comunidad. Suscríbete para seguir explorando más temas como este y activar las campanas de notificación para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Te agradecemos por acompañarnos en este viaje de conciencia y aprendizaje. Y recuerda, la iluminación está disponible para todos nosotros, aquí y ahora. Nos vemos en el siguiente video.